analgésicos no esteroideos en el adulto mayor. Muchísimas gracias, ¿ya? Como les decía, que tenemos que aumentar la esperanza de vida ya a la persona adulta mayor, ¿ya? Para que no sufra más enfermedades. Eso es lo primordial que tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Que no sufra más esa persona adulta mayor. No genere más complicaciones, ¿ya? De por sí, ya esa persona adulta mayor, ya por la falla multiorgánica que va generando, ya va a complicarse. Va a hacer en esta gestión concejal con la señora Angélica. Muchas gracias, Angélica Sosa. Usted ahora tiene 30 segundos. Johnny, usted Ya va a complicarse. promocionó a la gente y ambulantes en las calles, inclusive un grupo grande de los... Ya va a complicarse. Imagínense una persona adulta mayor que esté con la complicación de una insuficiencia renal, ¿ya? Que tenga esa complicación, imagínate tú que le vas a dar un analgésico no esteroideo que lastima, daña lo que es el riñón y el hígado, ¿ya? O sea, esa complicación la vas a empeorar, ¿ya? Puede entrar en una falla multiorgánica muy rápido y pues lo único que se debe esperar es la muerte, ¿ya? Tenemos que incrementar la demanda en salud y la posibilidad de prescripción de un mayor número de medicamentos ya a el grupo de edad avanzada, ¿ya? Tenemos que tener en cuenta ya los complejos regímenes farmacológicos que se agregan a ya conocida automedicación, ¿ya? Es frecuente que muchas personas traigan a sus papás, a sus mamás, adultos mayores, que ya han inducido una automedicación. Ellos van y se compran de la farmacia ya medicamentos como los analgésicos no esteroideos, ya por cantidad, por montón, ya. Y eso es lo que no tenemos que hacer nosotros. Nosotros que vamos a tener una farmacia o vamos a regentar una farmacia, tenemos que tener en cuenta que no es vender por vender, sino es vender para hacer un bien, ¿ya? No se olviden de eso, siempre vender para hacer un bien, para que podamos eh, llevar o sobrellevar una mejor calidad de vida en ese paciente adulto mayor, ¿ya? Los AINES, analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, ¿ya? Son los medicamentos más utilizados, demasiado utilizados por todo el mundo, ¿ya? Son los más requeridos, ¿ya? Y por ende hay que tener un buen control de ellos, ¿ya? Estos medicamentos en algunos países ya se venden con receta médica, como por ejemplo Estados Unidos, España, Alemania, entre otros. Acá en Sudamérica, algunos países como Brasil, Chile, Argentina, todavía se vende, bueno, ya han accedido a esa dosificación por recetaje, ¿ya? Y en otros países como Perú, Bolivia, más que todo Bolivia, ya no te venden te venden el medicamento sin una receta, ¿ya? Es por eso que se puede acceder
a estos analgésicos antiinflamatorios, ¿ya? Esta compra indiscriminada va a generar un riesgo tanto a pacientes adultos mayores, de los que estamos hablando hoy día, como de los niños. Ya en pediatría, nosotros vamos a ver que por el uso indiscriminado de analgésicos antiinflamatorios podemos generar arritmias en nuestros bebés y está comprobado, ¿ya? Y esas arritmias perduran por lo menos unos 10 años, ¿ya? Recién de los 10 años adelante, recién se va a ver un progreso beneficioso ya de la arritmia en el bebé, ya que ya no va a ser bebé, que ya va a ser adolescente, ¿ya? Esto genera ya también que haya un aumento de la morbimortalidad, ¿ya? Muchas veces por la administración exagerada de analgésicos no esteroideos, los pacientes adultos mayores llegan a fallecer, ¿ya? ¿Por qué llegan a fallecer? Por las complicaciones que va a conllevar el uso indiscriminado, una insuficiencia renal, una insuficiencia hepática, una úlcera gastroduodenal, una úlcera perforada, exacerbar lo que es la gastritis medicamentosa, que va a conllevar a un proceso cancerígeno a la larga, ¿ya? O activar algún tipo de enfermedad cancerígena o no en el paciente adulto mayor, ¿ya? El mecanismo de acción, ¿ya? Tenemos que tener en cuenta que la activación de la fosfolipasa A2, que actúa especialmente en los fosfolípidos de la membrana, ¿ya? Gracias a la lipooxigenasa y el ácido araquidónico, donde vamos a actuar con los analgésicos no esteroideos, ¿ya? Vamos a hacer que se apliquen ya leucotrienos y tromboxanos prostacíclicos. ¿Para qué? Para que haya una cadena y empecemos a actuar desde arriba, ¿ya? ¿Cómo vamos a actuar? De nuevo, al introducir un analgésico no esteroideo, va a inhibir la ciclooxigenasa, lo que nosotros conocemos como COX-1 y COX-2, ¿ya? Ciclooxigenasa 1, ciclooxigenasa 2. Ya que otra vez vamos a actuar en las lipooxigenasas que van a hacer que el ácido araquidónico se active y van a hacer que aumenten o disminuyan los tromboxanos y los leucotrienos, ¿ya? Y la activación de la fosfolipasa, gracias a la lipooxigenasa, vamos a hacer que los fosfolípidos de membrana de la misma manera sean permeables, ¿ya? A los antiinflamatorios no esteroideos. Y por consiguiente, vamos a hacer que el ácido araquidónico de mejor manera actúe, inhibiendo a los leucotrienos y los tromboxanos, ¿ya? La clasificación según el mecanismo de acción. Inhibidores no selectivos de la ciclooxigenasa 1, que son los derivados de los salicilatos, ¿ya? ¿Cuáles son? El acetaminofén, la indometacina, el ibuprofeno, el naproxeno, el piroxicam, el ácido mefenámico y el diclofenaco, ¿ya? Y los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2, que son más efectivos en cuanto a algún tipo de dolor, son el rofecoxib, el celecoxib, ya entodolac y la nimesulida, ¿ya? Que son los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2, ¿ya? El celecoxib, que está dando hoy en día grandes resultados que nos ayudan con cierto tipo de dolencias, ¿ya? El entodolac rara vez
Creo que acá en Bolivia no hay ningún laboratorio que lo tenga. Y la nimesulida, de igual manera, ¿ya? Tal vez pues se puede conseguir, pero es raro, rarísimo, ¿ya? Que se llegue a utilizar eso. La farmacocinética y farmacodinámica, ¿ya? Son absorbidos casi por completo por vía oral, ¿ya? Vía gastrointestinal. Un 95% se une a albúmina plasmática. Ya no se olviden que la albúmina ya va a ser el transporte de varios medicamentos, ¿ya? Muchos medicamentos, los antibióticos entre ellos, ¿ya? Es por eso que se debe dar pautas, ¿ya? En la dosificación, si es que vamos a hacer un tratamiento antibiótico y un tratamiento con AINES, ¿ya? ¿Por qué? El AINE junto con el antibiótico de la misma manera generan, ¿ya? Una unión a albúmina plasmática, ¿ya? Y eso es perjudicial ya sea para el antibiótico o para el AINE, ¿ya? Imagínense, peor aún en la persona adulta mayor. Vamos a tener una buena absorción vía rectal, como por ejemplo la indometacina. Muy bueno, muy buen producto vía rectal, ¿ya? Para tratar tipos de artritis, para tratar varices, para tratar hemorroides, ¿ya? Para los pacientes que no pueden o que están con algún tipo de sonda o que tienen alguna enfermedad terminal en tubo intestinal, gastrointestinal, ¿ya? Podemos utilizar la vía rectal. La intravenosa, que es excelente para que todos nosotros utilicemos, que actúa ya de forma rápida, directa, ya que no hace ese paso y esa biotransformación ya de primer paso. Y la vía tópica que es efectiva, es buena, pero que no se absorbe mucho. O sea que poco a poco se va a utilizar esto. Más es vía rectal, vía oral, vía intravenosa. Todos los analgésicos antiesteroideos son metabolizados por hígado y se excretan por riñón. Ya todos, absolutamente todos. Los que ingresan por vía venosa no sufren ese proceso de primer paso, como les decía, que es que pasan a hígado para ser biotransformados, ya para luego ser excretados, sintetizados o botados al torrente sanguíneo. Ya, pero sí todos son metabolizados en hígado y en riñón. Algunos son más solubles en lípidos, como por ejemplo la indometacina, ya, y penetran al sistema nervioso central, donde se produce la difusión. Ya, como les decía, vamos a poder tratar vía rectal, ya lo que son las cefaleas, trastornos del ánimo y de la percepción, ¿ya? Ahora sí, los AINES en los adultos mayores con la edad disminuye la velocidad de absorción y de vaciamiento gástrico. Eso es obvio porque ya muchos pacientes, adultos mayores, ya no comen, ya no toman los alimentos de forma normal, ya no se hidratan de la forma normal. Ya es por eso que se debe tener bastante cuidado y tener un medicamento con recubridor gastrointestinal. ¿Para qué? Como tenemos un vaciamiento gástrico lento, tenemos que hacer que ese medicamento no lastime más, ¿ya? El estómago, el intestino. ¿Ya? Es por eso que se les da muchos analgésicos antiinflamatorios con omeprazol, con pantoprazol, con jarabes para las gastritis, con pastillas efervescentes o para masticar o para chupar que nos sirven para tratar algunos tipos de gastritis por medicamento, ¿ya? Vamos a tener un incremento en la concentración de lípidos a nivel celular y plasmático del 14 al 30%.
¿ya? La concentración intracelular de líquidos y el agua corporal total disminuye. Ya cuando nosotros nacemos, casi el 90%, perdón, más del 90% de nuestro cuerpo es agua. Y cuando llegamos a ser adultos mayores, menos del 30% es agua, o incluso menos del 40%. Imagínense cómo disminuye en gran medida ya el agua, tanto intracelular como intersticial, ¿ya? Todo va disminuyendo. El metabolismo hepático, la función renal, la función cerebral, es por eso que aparece el Alzheimer, ¿ya? Todo, la función cardíaca, la función pulmonar, todo prácticamente va disminuyendo, ¿ya? Cuando va disminuyendo la función en el riñón, el filtrado glomerular, ¿ya? Y la reabsorción tubular de agua, de sodio, de potasio, de cloro, disminuye, ¿ya? La absorción de agua de la misma manera, disminuye, ¿ya? Aumenta, eso sí, aumenta el riesgo de interacciones medicamentosas y de toxicidad. Es por eso que nosotros debemos de dosificar con la dosis mínima efectiva a nuestro pacientito adulto mayor. ¿Para qué? Para que no genere un reservorio, para que no genere un almacenamiento, ¿ya? Para que no genere esa toxicidad medicamentosa, ¿ya? La prescripción inadecuada de los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos en el adulto mayor, ya según el Consejo Canadiense, ya este estudio lo sacaron en Canadá y la verdad ha sido bastante útil en los países de Latinoamérica. El uso prolongado en pacientes con antecedentes de úlcera péptica tienen el 80% de probabilidades de que generen algún tipo de cáncer, ¿ya? En el duodeno, en intestino, ¿ya? En pacientes con enfermedad renal crónica, vamos a terminar de arruinar esa nefrona, ese riñón, ¿ya? Vamos a tener conectado de por vida o por el resto de su vida a nuestro paciente adulto mayor, ¿ya? Los pacientes adultos mayores con antecedentes de insuficiencia cardíaca o hipertensión, estos son los más complicados de tratar, ya que uno, cuando existe una insuficiencia cardíaca congestiva, por reflujo, por prolapso, por cualquiera de estos problemas, vamos a generar lo que se llama una acumulación ya del medicamento en tejido. Uno, en tejido vascular, en arterias, se va a acumular también en ese prolapso que pueda tener, ya se puede acumular en ventrículos, se puede acumular en arteria o en vena pulmonar, ya se puede acumular en músculo, no puede ser bien reabsorbido. Los hipertensos, obvio, los hipertensos ya tienen esa rigidez en el vaso, ya. Si un corazón del adulto mayor aún late enérgicamente, cosa que lo dudo, pero late de forma normal, por la aterosclerosis que tiene, ese medicamento no va a poder penetrar ya las arterias. Es en vano el uso cuando una persona adulta mayor tiene arteriosclerosis por la hipertensión. Tendríamos que optar por otro tipo de medicación, ya que no sea la parenteral, se puede utilizar, pero ya se deja de lado lo que es la vía oral, ¿ya? En pacientes que reciben warfarina está contraindicado cualquier tipo de analgésico no esteroideo, excepto la aspirina. Uno, la aspirina va a hacer que bajen lo que avanzamos hace rato de la ciclooxigenasa y aparte va a hacer que te anticoagule lo que es la sangre.
Ya, la aspirina es el único medicamento que vamos a poder utilizar en pacientes hipertensos, en insuficiencia cardíaca o que están utilizando warfarina, ya que vamos a ayudar de paso a la warfarina a que haga su acción anticoagulante. Ingestión prolongada como tratamiento para el dolor. No se le puede dar tratamiento prolongado ya a un paciente adulto mayor, ya por nada del mundo. 3 días suficiente. Incluso si es que vamos a utilizar algún tipo de analgésico potente, 2 días más que suficiente. ¿Ya? Y vamos a causar también lo que es por ingestión prolongada, obvio, en hueso, una osteoartritis. ¿Ya? En vez de hacerle bien, miren, fíjense cómo empeoramos la salud de ese paciente adulto mayor. ¿Cuáles son las contraindicaciones absolutas, ya, o relativas? Úlcera péptica, especialmente si hay complicaciones previas, ya. Estados de hipoperfusión renal, ya cuando ya tenemos bajo flujo de sangre, ya. Cuando ya está dañado el hígado, ya, daño hepático. Cuando vamos a presentar hipersensibilidad a analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. ¿Ya? Hay pacientes que al diclofenaco ya le tienen resistencia. Al paracetamol ya le tienen resistencia. ¿Ya? O presentan algún tipo de hipersensibilidad, o sea, alergia, que la verdad ya es difícil de medicarlos, ¿ya? Los más frecuentes en pacientes que vamos a tener, los asmáticos, los que tienen pólipos nasales o urticaria crónica, los que paran rascándose sin tener ya una enfermedad aparente en piel, son los que van a ser contraindicados ya relativamente. No se olviden que los pacientes adultos mayores, si es que te rascas en exceso, ¿es por qué? Porque falta la hidratación, ¿ya? No se olviden también en la hipertensión arterial, ya es una contraindicación absoluta. Trastornos de la coagulación, obvio, como acabamos de avanzar hace rato, por pacientes que utilizan warfarina. Interacciones farmacológicas, que utilizas más de 2 medicamentos. ¿Ya? ¿Por qué? Un paciente adulto mayor utiliza warfarina, utiliza antihipertensivos, ya sea atenolol, propanolol, losartán, ya con un diurético. ¿Ya? Y aparte, imagínate que le aumentes lo que es un analgésico no esteroideo más un omeprazol, ya más lo que es otros jarabes para que no les hagan daño. Imagínate, una bomba es lo que nosotros les llegamos a dar a los pacientes, ¿ya? Y uso simultáneo con corticoides. Un paciente que está con corticoides, un adulto mayor, la verdad es muy complicado hacer un buen tratamiento. O hacemos el tratamiento primero con corticoides y luego seguimos con el tratamiento relativo de AINES, ¿ya? Las interacciones medicamentosas, los AINES más los fármacos, ¿ya? Los diuréticos, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿ya? El IECA. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, como el angiotensinógeno, ¿ya? Que van a producir la baja de tensión arterial, ya es contraindicado, ¿ya? Los beta bloqueadores, los vasodilatadores, ya en pacientes asmáticos, antagonistas de alfa 2, hipertensos, ya, hipertensos con hipertensión pulmonar, bloqueadores alfa 1 periféricos, hipertensos, bloqueadores de angiotensina 2, ya, hipertensos,
¿ya? Todos los hipertensos, imagínense, más los diuréticos. El alcohol, ya aumenta el riesgo de hemorragia gástrica. Imagínate si tomas un AINE más alcohol, te estás matando prácticamente, ya a cualquier edad, pero que más les afecta a las personas adultas mayores. Antibióticos como las quinolonas aumentan el riesgo de convulsiones, ¿ya? Anticoagulantes orales, ¿ya? Que aumentan el riesgo de hemorragia gástrica, los salicilatos, la indometacina y demás. El haloperidol, que nos va a causar somnolencia, ¿ya? Juntos con la indometacina de la misma manera. Los antidiabéticos, como por ejemplo, las sulfolinurias, ya que van a causar efectos hipoglicemiantes, ya que también nos van a traer efectos contraindicados. Potasio, hay muchos pacientes que necesitan potasio, ya hacen dieta en potasio o van al hospital a que les inyecten potasio. ¿Qué vamos a tener? Una hipercalemia, ya, y con indometacina aún peor. La fenitoína, ya que va a ser aumento en la concentración plasmática de fenitoína, ¿ya? Efectos adversos o tóxicos. Más que todo cardiovasculares, que vamos a aumentar la presión arterial, ya por constricción del músculo liso arteriolar. Eso es lo que es una hipertensión arterial. Vamos a neutralizar ya la vasodilatación renal con la angiotensina 2 y va a haber un incremento de la actividad de la hormona vasoactiva, ¿ya? En personas con compromiso cardiovascular. Es por eso que es complicado, imagínense, muy complicado hacer un tratamiento a una persona adulta mayor. Vamos a generar insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca congestiva, ¿ya? Insuficiencia hepática, ¿ya? De los que los tenía y ya estaban controlados, se van a descontrolar, ¿ya? ¿Cuándo van a desaparecer? Cuando cese la administración de estos analgésicos antiesteroideos. Antiinflamatorios, antiesteroideos, ¿ya? Los efectos renales, ya, pacientes que tengan daños renales posibles, como la disminución de la filtración glomerular, como les dije hace rato, ya que llega ya a insuficiencia renal y mantenemos conectado de por vida al paciente a un equipo de diálisis, ¿ya? En pacientes que tienen más del 60% de función renal, ¿ya? Cuando entran en insuficiencia renal, ya esto puede ser reversible, ¿ya? ¿Por qué? Ese poco riñón que tienen funcionando, esa poca nefrona que tienen que está reabsorbiendo, está filtrando, ya sigue activa, no llega a morir, ¿ya? Pero pacientes con insuficiencia cardíaca, con algún tipo de insuficiencia renal menos del 50% de función renal, pues prácticamente la insuficiencia renal ya es marcada, ¿ya? En pacientes diabéticos, no se olviden que en pacientes diabéticos la función renal es totalmente disminuida, ¿ya? La diabetes juega un papel muy importante cuando un paciente va a administrarse los analgésicos no esteroideos, ¿ya? Primero, hay que controlar lo que es la diabetes de 1 a 2 días y luego recién empezar la terapia de analgésicos antiinflamatorios, ¿ya? Y como les decía, las enfermedades de arteriosclerosis, hipertensión, ¿ya? Que hay que ajustar la dosis y hay que ver la posibilidad de darle un medicamento que no genere tanto problema. Inflamación de las nefronas, ¿ya? Que vamos a causar un síndrome nefrótico también.
parecido a la diabetes. Va a haber proteinuria, hematuria y piuria. Eso quiere decir que va a haber pus en la orina, va a haber sangre en orina y va a haber proteínas en orina, ¿ya? Y lo que ya avanzamos, que va a haber hipercalemia, hiper o hiponatremia y necrosis papilar. ¿Cuáles son los factores de riesgo de la insuficiencia renal aguda inducida por ANES? Ya les vuelvo a repetir, insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad hepática grave, como cirrosis, ya, síndrome nefrótico, ya, en enfermedades renales crónicas, deshidratación, desencadenantes o descendentes, lupus eritematoso sistémico, una enfermedad autoinmune y los diuréticos, ¿ya? Los mismos daños gastrointestinales, ya como por ejemplo hemorragia, va a haber vómitos ya con sangre o melenas, que son baños con sangre, ¿ya? Esto es por úlceras perforadas, por dispepsias, incluso por anorexia, ¿ya? En algunos casos por constricción esofágica, ya que el paciente tiene el deseo de vomitar y no lo puede hacer, va a causar un problema en el esfínter esofágico, ¿ya? Y por consiguiente, en casos graves va a hacer que esto empiece a sangrar. Las complicaciones gastroduodenales en los mayores de 60 años, ya no se olviden, con antecedentes de úlcera péptica, con previo uso de terapias antiulcerosas. Si has hecho un tratamiento o ha hecho un tratamiento antiulceroso, esa persona que va a recibir un antiinflamatorio, un analgésico antiinflamatorio no esteroideo, es más que seguro que vuelva a haber una úlcera péptica, ¿ya? Es por eso que se tiene que combinar los analgésicos antiesteroideos ya con los inhibidores de la bomba de protones, omeprazol, pantoprazol y demás, ¿ya? Uso concomitante de corticoides o drogas anticoagulantes. Ya, como les he dicho, máximo, si utilizas un anticoagulante, la aspirina, salvo que el cardiólogo, que es el especialista, te diga lo contrario. Los hematológicos, ya vamos a tener lo que es la agranulocitosis y anemia aplástica, ¿ya? Vamos a tener un tiempo de sangrado prolongado, ¿ya? Porque hemos bloqueado la síntesis de los tromboxanos A.